Ok, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en todas estas secciones que Proyectar tiene para todos ustedes. Y hoy tenemos el privilegio de contar con la compañía del arquitecto Jorge León, el cual nos va a hablar sobre arquitectura contemporánea en Brasil. Muchísimas gracias a todos por su compañía, por su puntualidad. Ahí nos disculpan cualquier atraso. Por favor, si tienen alguna consulta, levantar la mano, escribirla en el chat y sabemos que don Jorge es deseoso de poder evacuar las consultas que ustedes tengan. Don Jorge, muchísimas gracias, buenas noches y gracias por siempre dar tu aporte a proyectar y ser parte de proyectar. Gerardo. Sí, no, agradecerte a Jorge porque ese tipo de charlas son importantísimas para nosotros y para todos los que estamos en el chat. Igualmente voy a ser breve y empecemos para no hacer mucho tratar el tiempo a los compañeros. Bienvenido, Eh, Jorge. ok, bueno, muy buenas noches a todos los presentes que no me puedan ver. Mejor. Bueno, el tema aquí es bastante extenso en su totalidad. Lo que combinamos Tatiana y yo fue lo siguiente. En la primera parte dar por decirlo así, una, una pincelada general de cómo fue que en ese país pues evolucionó la arquitectura contemporánea o moderna, como quieran llamarle, eh, porque son varios factores, ¿verdad? Son varios factores y además de que son varios factores por ser un país extremadamente grande, hay, como por decirlo así, varias corrientes dentro de lo que es la arquitectura moderna en Brasil. La arquitectura en Brasil surgió más o menos a partir de los años 30, ¿verdad? Eh, que también en el ámbito internacional se estaba gestando básicamente con figuras individuales como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Walter Gropius, etcétera, que tenían también sus corrientes o su manera de hacer arquitectura. Entonces, esa corriente internacional también, pues, no quedó exenta de, por decirlo de alguna manera, de los ojos digamos, de las figuras individuales también en el lado de Sudamérica, específicamente en Brasil. Ahora, hay una situación también que marca una gran diferencia, que es que de manera individual, figuras individuales comenzaron a actuar a partir de los años 30, no solo en Río de Janeiro, son ah, más o menos cuatro polos, ¿verdad? Es Río de Janeiro, Sao Paulo, eh, Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte y el área del nordeste, específicamente Recife o el estado de Pernambuco. Posteriormente se fue desarrollando más también en el lado de Paraná, o sea, por el lado de Curitiba y en el sur, lo que es Santa Catarina o Río Grande del Sur. Entonces, Tatiana, ¿puedes pasar la segunda, por favor? Aló, Sí, aló. ya la puse, voy a ver si la estás visualizando. Ah, ok. Ok, entonces, dentro de ese ámbito y esa gran extensión de tierra, eh, como mencioné anteriormente, fueron cuatro polos, más o menos, ¿verdad? Después se unieron otras ciudades en lo que es el desarrollo o en la producción de la arquitectura eh, a partir de los años 30 en adelante. Ahora, sucede un fenómeno que es obviamente y que básicamente era el propósito eh, de esta charla, por lo menos el propósito mío, porque
no sé si estoy equivocado o no, pero generalmente cuando se habla de arquitectura brasileña, todo el mundo tiene como referencia a Oscar Niemeyer, ¿ok? Entonces, y como referencia a Oscar Niemeyer y también como referencia a Brasilia, ¿verdad? ¿Ok? Brasilia comenzó a gestionarse en el año 1960. Fue una capital que básicamente se construyó en 4 años, ¿verdad? Y la idea general del presidente en esa época, que era un señor que se llamaba Juscelino Kubitschek, ¿verdad? En aquel tiempo la capital del estado de Brasil era Río de Janeiro, se ubicaba en Río de Janeiro, y la idea de este presidente era desarrollar el centro del territorio, ¿verdad? Entonces fue una cosa así monstruosa, ¿verdad? Porque inclusive en donde se encuentra Brasilia hoy en día no había ni siquiera carreteras de acceso, ¿verdad? Entonces todo tenía que ser enviado y llevado por los aviones del ejército brasileño en aquel tiempo. Y eh, imagínense los costos que eso tenía, ¿verdad? Entonces, esta segunda diapositiva muestra algunos personajes, arquitectos, figuras individuales que marcaron la pauta, por decirlo así, o son referentes de la arquitectura moderna brasileña, algunos posteriores a Brasilia, otros antes o en el tiempo, en el meantime de Brasilia, y son arquitectos por regiones de los polos que mencioné, por ejemplo, Oscar Niemeyer de Río de Janeiro, Lucio Costa. Niemeyer fue discípulo de Costa. El que le sigue es Pablo Méndez da Rocha, el otro es Glauco Campello, por acá el que le sigue es Acacio Gil Borsoy del lado del nordeste, el, el que sigue es Alfonso Reidi de Río de Janeiro, después tenemos a John Figueiras Lima del lado de Bahía, Vilanova Artigas, el que sigue, tiene como un lunarcillo medio en las cejas, ese es del lado de Paraná, de Curitiba. El que sigue es Sergio Hernández de la región Río. El otro que le sigue es Rubio Taki, que estuvo aquí en el país y nos dio una charla en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. El, el de abajo a la izquierda es Van der Kolk Tinoco, de la región norte, Enio Esquinazi y Armando Landa, de la región nordeste. ¿Puedes pasar el otro, Tatiana? La siguiente. Ok. Estamos La, viendo el mapa. ok, correcto. Ok, este mapa aquí es más o menos como referencia para que ustedes vean que en la parte de Sudamérica, pues bueno, la extensión territorial de Brasil es enorme, son 8 millones y un resto de kilómetros cuadrados. Y las regiones que mostré, que comenté ahora, son Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Paraná, que está en verde, y por ahí abajo Río Grande del Sur, y arriba de Bahía, donde dice Pernambuco. Más o menos esas fueron las regiones que pues tuvieron mayor producción, ¿verdad? En lo que es el desarrollo de la arquitectura, por lo menos en Brasil. La siguiente. Bueno, para hablar de esto, de cómo se formó todo este lío, ¿verdad? O cómo surgió todo esto, tenemos que hablar de ese medio físico, ¿verdad? El medio brasileño y su influencia sobre la arquitectura. La posición del destaque, que el destaque de Brasil ocupa en el campo de las artes y particularmente en la arquitectura, pues se debe
sin duda alguna al surgimiento de algunos talentos individuales, como ya había comentado anteriormente, que se fueron afirmando con mucha fuerza, ¿verdad? Mismo así, eso no es el único factor que permite explicar la renovación artística en el ámbito nacional de Brasil y el alcance internacional que ese proceso se dio en el siglo XX en ese país. También es necesario, antes de iniciar un estudio específico sobre esa obra, que es muy, muy vasta, pues examinar el medio en que ella se desarrolló. Influyen muchos aspectos que inclusive no enumeré aquí, como por ejemplo el aspecto político, el aspecto religioso, el aspecto cultural y otros aspectos que influenciaron mucho. Pero decidí no tocar esos temas y concentrarme más en lo que a nosotros nos interesa. Ok, entonces, verificando en qué medida esto se mostró propicio para el desarrollo, tenemos que constatar cuál fue la influencia sobre la producción realizada y sobre la evolución formal de esa producción, más que de cualquier otra manifestación artística, ¿verdad? La arquitectura depende directamente de las condiciones materiales y excluir los aspectos históricos y geográficos dentro de los cuales ella se desarrolló, pues implicaría a no comprender el significado eh, y su propia razón de ser, ¿verdad? Siguiente, el medio geográfico. Lo que llama más la atención al ver ese mapa de Sudamérica es la extensión geográfica, ¿verdad? De Brasil son 8.500.000 de kilómetros cuadrados, que aproximadamente 16 veces el tamaño de Francia, ¿verdad? Esa área tan extensa tuvo una repercusión significativa, ¿verdad? En el campo de la arquitectura, como mencioné, sobre todo en esas 4 regiones, ¿verdad? Que por sí mismas cada región es muy grande, ¿verdad? Cuando digo región es cada estado. Ok, la concentración de la población, ¿verdad? Principalmente la económica, formada por un triángulo de 400 a 600 kilómetros, ese triángulo del río Sao Paulo y del Horizonte, ¿verdad? De lado a lado por 3 grandes ciudades, río Sao Paulo y el Horizonte, pues hizo que se localizara en esas regiones la mayor parte de las obras importantes, ¿verdad? ¿Y, ¿y por qué obras importantes? Lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a mencionar aquí porque eh, Brasil pasó a ser un estado federativo y al pasar a ser un país federativo, pues tuvo que, ¿cómo lo diría? Cada estado tiene que tener su propia administración, su propia prefectura, ¿verdad? Entonces, había necesidad de comenzar a construir edificaciones, ¿verdad? Para estas instituciones públicas de gobierno, ¿verdad? Ok, otros centros importantes, como mencioné, serían Porto Alegre, Curitiba en el sur, Salvador en Bahía y Recife en el nordeste. Y por supuesto, Brasilia posteriormente, cuando se construyó la nueva capital. Okay. Una de las cosas muy importantes, ¿verdad? En el aspecto de la arquitectura brasileña, que influyó mucho también, es el clima, ¿verdad? El clima sin duda fue un factor físico que interfirió bastante en la arquitectura brasileña, pues el país estaba ubicado casi en su totalidad entre el Ecuador y el Trópico de Capricornio, ¿verdad? Siendo su parte sur bastante cerca de esos puntos y presenta así temperaturas muy altas durante el verano. Por lo tanto, el primer problema al que se enfrentaban los arquitectos brasileños era combatir el clima y el exceso de luz que proporcionaba la luz solar tan intensa. En el periodo colonial, pues las calles eran muy estrechas, ¿verdad? Para poder generar sombras con las edificaciones, que generalmente se les llamaban sobradiños y eran de 2 plantas. Y también tenían amplios aleros y generosos balcones, ¿verdad? Generalmente en las casas rurales
respondían a esa necesidad y fueron utilizadas durante todo casi el siglo XX, a pesar de la introducción de estilos neoclásicos, eclécticos, ¿verdad? Inicialmente no cambiaba eh, la apariencia del paisaje urbano. Esto se conserva sin grandes cambios hasta por ahí alrededor de 1900, en la época en que los barrios residenciales y las casas, pues con los retiros laterales o a un lado del lote, incluso ubicados en el centro del lote, algunas comenzaron a reemplazar el sistema por lotes urbanos en el aspecto colonial, es decir, de la residencia construidas en el trazado urbano y con respecto a la vía pública. La siguiente. Ok, cuando hablamos del clima, y hago referencia a esta guía o a como lo demuestra la diapositiva, el rotero para construir en el nordeste, arquitectura como lugar ameno en los trópicos asoleados. Que este es un librito que es como una Biblia, es como una Biblia y es curioso porque es un libro muy pequeño, como de 25 páginas, ¿verdad? Y, y es una tesis de maestría, ¿verdad? En desarrollo urbano. Eh, ese libro es de 1976 y tiene toda una gama de conceptos, ¿verdad? En cómo tratar la arquitectura con el clima y con el asoleamiento, por decirlo así, ¿verdad? Yo no sé, y le pregunto a Tatiana si yo lo había posteado. No, Si no me equivoco, no. Tendría que no. verificarlo y creo que no. Ok, ok, perfecto. Si no lo he posteado, pues lo vamos a escanear para postearlo porque es, o por lo menos para mí, es muy interesante, ¿verdad? Por eso también lo traigo aquí a colación. O me lo pasas y Entonces, lo subimos a la página web. ok, perfecto. Este librito, eh, pues básicamente es de la región nordeste, ¿verdad? Del estado de Pernambuco, específicamente de la ciudad de Recife. Ahí yo coloqué el link, más o menos, no está completo, pero en ese link ustedes pueden ver algunos de los conceptos que este señor Armando Landa, que dicho sea de paso fue profesor mío, este, especifica ahí los conceptos en su libro. Yo no sé si se están aburriendo porque yo sé que todos quieren ver diseño y todo eso, pero en esta primer parte, pues eh, todavía no vamos a entrar en eso. Vamos a hacer otras charlas, inclusive con participación internacional de algún brasileño para que ellos nos puedan también explicar por algunas regiones cómo fue que se fue desarrollando todo esto. Siguiente. Y aprovecho para agradecer las gestiones que estás haciendo para conectarnos con esos arquitectos. Dicho sea de paso, creo que mi amigo Luis viene ahora en febrero, Buenísimo. entonces ahí lo podemos pescar. Ok, sin embargo, los nuevos tipos de casa, continuando con el texto anterior, antes de la diapositiva del librito, tenía sistemas de balcones que se refugiaban con grandes muros y ventanas bastante estrechas, equipadas con contraventanas, y generalmente eran muy cerradas o también se utilizaban lo que ellos llamaban el musharabí, que el musharabí viene de la cultura mora, ¿verdad? Esos en Limón se le llama como tapetillos, ¿verdad? O petatillos de madera, que eran básicamente para filtrar la luz, ¿verdad? También grandes galerías con arcadas y pórticos con columnas. Eh, Esto era interrumpido
como se llamaba en la arquitectura moderna, principios absolutamente opuestos, ¿verdad? Y las teorías y los ejemplos de Le Corbusier, como veríamos, eh, eh, con, con todos aquellos conceptos, ¿verdad? Del brise soleil, ¿verdad? Los parasoles horizontales, verticales, el movimiento del sol en los equinoccios de verano o de invierno, porque con la aparición de Le Corbusier en el panorama, pues para nadie es un secreto que la arquitectura moderna brasileña tuvo mucha influencia de Le Corbusier. Inclusive vamos a verlo más adelante. El ícono de la arquitectura moderna brasileña no es ni siquiera inicialmente Brasilia. El edificio que está marcado como referente de la arquitectura moderna brasileña en Río de Janeiro y en Brasil es el edificio del Ministerio de Educación y Cultura. Pasamos a la siguiente. Ok, ese edificio que ven a la izquierda es el edificio del Ministerio de Educación y Cultura en Río de Janeiro. De hecho, eh, el gobierno del estado de Río de Janeiro invitó a Le Corbusier para que fuera a Brasil y se reuniera con un equipo de arquitectos brasileños, incluyendo a Oscar Niemeyer, ¿verdad? Para desarrollar el proyecto de ese edificio. Si pueden ver y si conocen, que de hecho creo que sí la conocen, la obra de Le Corbusier, ustedes pueden ver ahí encima de la cubierta, algunas formas que llamaban las formas panzudas de Le Corbusier, ¿verdad? Y el tratamiento en la fachada sur con parasoles o con brises soleils. ¿Ok? Y al lado izquierdo tenemos un esquema de parasoles de Le Corbusier, ¿verdad? Con el giro del sol y la incidencia según el giro del sol, ¿verdad? De los rayos solares dentro de las edificaciones. Y también el concepto del retiro de la estructura, ¿verdad? Y la ubicación de los parasoles por fuera. Siguiente. Ok. Las condiciones políticas. Los edificios públicos que hayan tenido mucha importancia en la arquitectura brasileña contemporánea no es obra de la suerte, ¿verdad? El fenómeno se puede explicar debido a la organización política del país y la amplitud de las necesidades resultantes y el prestigio que la arquitectura pues comenzó a tener con cada gobierno de cada estado. Entonces, como comentaba anteriormente, eh, se dio la necesidad, ¿verdad?, de comenzar a construir edificios públicos de, de grande porte, ¿verdad?, para todas las instituciones públicas de cada gobierno local, ¿verdad? En la hora en que el gobierno o sea, el país, Brasil como tal, se convirtió eh, en un estado federativo, ¿verdad? Porque es como México, ¿verdad? Igual, son estados y es un gobierno federal. ¿Okay? Y eso tuvo que ver mucho con el surgimiento, ¿verdad? Y el boom de grandes edificaciones. Y también, pues, no cabe dejar de lado a estas figuras, ¿verdad? Que son muchas, son bastantes personas que influyeron o que aportaron, ¿verdad? Eh, por decirlo así, en las regiones de cada estado de Brasil se habla, se habla de una escuela carioca de arquitectura, se habla de una escuela paulista de arquitectura, se habla de una escuela minera, de Minas Gerais de arquitectura, de una escuela de arquitectura
de Curitiba e inclusive una escuela de arquitectura de Río Grande del Sur, ¿verdad? Inclusive por regiones se nota la gran y la total diferencia, ¿verdad? De la arquitectura que cada estado o que en cada estado se desarrolla por las mismas condiciones del clima y que ellos tuvieron que idearse en muchas situaciones con respecto al clima y también el desarrollo de la, de la misma arquitectura en los aspectos, sea formales o funcionales, ¿verdad? La siguiente. Ok, cuando yo hablé o comenté de que cada vez que se habla de la arquitectura de Brasil o brasileña, todo el mundo ping, se le prende el bombillo y dice a Brasilia o Oscar Niemeyer, ¿verdad? Entonces, eso sí, obviamente sucedió y es un hecho, pero ya venía surgiendo desde antes, ¿verdad? Por ejemplo, estos edificios de acá son proyectos antes de la construcción de Brasilia. Sucedió que el presidente de Brasil fue el gobernador de Belo Horizonte, ¿verdad? Eh, de Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, ¿ok? Y contrató a Oscar Niemeyer para hacer eh, muchas obras en un sitio que se le llama Pampulha. De hecho, la casa del baile, el casino, ¿verdad? La capilla de San Francisco de Asís, que hay un dato muy curioso con la capilla de San Francisco de Asís, que la vamos a ver en otra diapositiva por ahí, porque después de que se construyó en todo este conjunto, no sé cómo le llaman, si el padre o el obispo, el que estaba encargado de dar las misas, pues se rehusó y durante un año esa capilla o esa iglesia se mantuvo cerrada porque nadie quería dar misa porque decían que era una obra que no iba con las tradiciones de la iglesia, ¿verdad? En términos de diseño. ¿Ok? La siguiente. Don Jorge, una consulta, aprovechando estas imágenes que se ve siempre, bueno, usualmente mucho en Brasil, es la arquitectura muy curvilínea. Sabemos que la arquitectura o el título de la presentación es contemporánea, pero la pregunta es, ¿esto es un movimiento arquitectónico específico con algún nombre ya determinado? Ok, ok, ese es es un buen punto, Tatiana, porque digamos, todo, todo eso de la forma, ¿verdad? Hay que verlo desde dos puntos de vista, ¿verdad? Con el auge del concreto armado, ¿verdad? Con el auge del concreto armado, este, dio paso a que muchos arquitectos con talento, ¿verdad? Con mucho talento en la parte formal, se dispararan, ¿verdad? Se dispararan. Oscar Niemeyer, por ejemplo, era un arquitecto que no le gustaban la línea recta. Son muy pocos los proyectos de él, tal vez por otras condiciones o por cuestiones programáticas. Cuando digo programáticas es del programa arquitectónico en sí, que no tienen absolutamente nada de curvas, ¿verdad? Inclusive Oscar Niemeyer tiene, no sé si lo coloqué aquí, tiene un proyecto en Oro Preto. Oro Preto es una ciudad en el interior de Minas Gerais y es declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Hay infinidad de catedrales del barroco brasileño, ¿verdad? Creo que hay más de 30. Y él tiene un hotel, él hizo un hotel ahí. eh, que va con el entorno, usó el mismo tipo de material de las casas coloniales. O sea,
no irrumpió en nada, ¿verdad? Y como digo, son proyectos de él, pero son muy pocos. Él siempre abogó por la curva porque él decía que la arquitectura para él era como las montañas del Río de Janeiro, ¿verdad? Cosas así, él tenía, O la curva de la mujer preferida, es la oda correcto. de la curva. Es correcto. Él tenía eso, como, esos son, aquí le decimos salidas, allá le dicen pérolas, ¿verdad? Él decía que el problema de los hombres no es levantarse de madrugada para ir al baño a orinar, ¿verdad? El problema era no poderse levantar para ir al baño a orinar, ¿verdad? Él tenía sus matices. Pero sí, eh, o sea, básicamente la arquitectura brasileña también el referente es eso, ¿verdad? La línea curva, eh, no se dice en español, eh, lo leve, ¿verdad? Lo leve de, de las obras, ¿verdad? Eh, y todo esto gracias bueno, al surgimiento del concreto armado, ¿verdad? En esta iglesia, por ejemplo, él lo comentó muchas veces, él dijo que utilizó un concepto de las iglesias barrocas de Brasil que tenían una entrada de luz. Si ustedes notan la última foto al lado derecho, la primera bóveda, eso es una bóveda que es la bóveda central, y las de atrás, creo que son una, dos, tres, cuatro, son más pequeñas y la principal va inclinada, pero la del centro de atrás está a un nivel superior. Entonces, por esa ranura entra un montón de luz que es lo que ilumina el altar, ¿verdad? Eh, en ese, en ese aspecto, él decía que él tomó ese concepto de las iglesias barrocas brasileñas. La siguiente, ok, ahí me tomé la libertad de ubicar las plantas de esa misma capilla, ¿verdad? Que tiene un campanario. El campanario es un triángulo invertido, ahí en un monolito ahí invertido, que como que, como que no va con el concepto, pero ahí con una losa con unos arquitos, ¿verdad? La siguiente. Ok, también hay otro aspecto importante, ¿verdad? Cuando se menciona Brasilia, que Brasilia se fundó en los años 60, se duró 4 años para la construcción de la misma, y, y que es una ciudad moderna que hoy en día tiene todos los problemas de todas las ciudades, ¿verdad? O sea, tiene todos los problemas del urbanismo. Ya creció montones, ya hay focos, hay polos, ¿verdad? Entonces, es una cosa que pues a la postre para aquellos años, obviamente, eh, todas aquellas fórmulas de densidad y todo aquel asunto, ¿verdad? Pues ya tal vez están un poco ultrapasados, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de Brasilia, todo el mundo piensa también en Oscar Niemeyer, ¿verdad? Pero aquí hay un tema interesante. Eh, Brasilia fue un concurso, ¿verdad? Fue un concurso de arquitectura donde participaron varios grupos o varios arquitectos. Y el plan piloto de la ciudad de Brasilia fue Lucio Costa el que lo generó. De hecho, en el concurso, Lucio Costa, cuando lo entregó en un papel mantequilla, ¿verdad? Con una nota disculpándose, ¿verdad? Por lo, no por lo simple, ¿verdad? De la presentación, sino más bien por la falta de datos y de cálculos
de población, de densidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, y al final fue el que ganó el concurso, ¿verdad? En ese momento, hasta ahí, Oscar Niemeyer no tenía absolutamente nada que ver en el trazado urbano del plan piloto de la capital de Brasil, o sea, de Brasilia. La siguiente. Ok, esa es una foto, creo que del original que Lucio Costa presentó nada más con una leyendita ahí, ¿verdad? Y básicamente el plan piloto de él, ¿verdad? Era como una cruz en forma de avión con un eje central, un eje de super cuadras o super bloques, ¿verdad? Para la parte de la población y de servicios, y otro eje también de edificios gubernamentales, etcétera, igual que en el eje principal, ¿verdad? Esa fue la idea de él, eso fue lo que él básicamente presentó como una guía o una alternativa para la capital del país, donde después de eso ya pues, entró un equipo de arquitectos, ¿verdad? Para toda la parte de todas las edificaciones que había que diseñar y construir, y que eran comandados por Oscar Niemeyer, ¿verdad? De hecho, todos los edificios principales y gubernamentales que existen en el eje monumental, o sea, en la parte central de esa gaviota o ese avión, como quieran llamarle, fueron diseñados por él, ¿verdad? Inclusive los del remate allá, el Palacio, el Congreso, ¿verdad? Y todos los que hay en el transcurso, como el Palacio del Itamaraty, la Biblioteca Nacional, etcétera, todos esos edificios fueron diseñados por Oscar Niemeyer. O sea, es una producción muy vasta, si lo vemos y si lo queremos ver desde el punto de vista de solo Brasilia, posterior a lo que él había hecho anteriormente, como Pampulha y otros edificios, ¿verdad? Como el edificio Copán, el edificio el IAB, que es como decir, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos para nosotros. Entonces, hay que separar eso, ¿verdad? Porque, y no confundirnos con que individualmente Oscar Niemeyer fue el que tuvo todo el peso de digamos, del concepto, del diseño urbano de Brasilia, ¿verdad? Y esto, ¿por qué? Esto viene también más atrás, porque Lucio Costa se graduó en la Universidad de Bellas Artes en Río de Janeiro y fue profesor de la Universidad de Bellas Artes en Río de Janeiro, donde Oscar Niemeyer estudió. Posteriormente, al graduarse, Oscar Niemeyer trabajó con Lucio Costa, o sea, básicamente era como el mentor, ¿verdad? Y cuando se dio este asunto, Lucio Costa lo llamó o lo invitó para que formara parte o fuera, por decirlo así, el bastión, ¿verdad? Que llevaba la batuta de todo el diseño y la programación de los edificios de gobierno, ¿verdad? Y pues ahí comenzó a surgir aquel asunto, ¿verdad? Todos los edificios, el edificio del Plan Alto, donde vive el presidente, las oficinas, el Congreso, todo este asunto, ¿verdad? Eh, Él comenzó ya a liberarse y a soltarse más con el asunto de la forma, ¿verdad? Y la osadía, porque también hay un punto importante que no lo menciono aquí, pero o sea, lo voy a comentar. De la mano de Oscar Niemeyer estaba un señor que se llamaba Joaquín Cardoso. Y Joaquín Cardoso era ingeniero estructural. Allá le dicen calculista, ¿verdad? Y Joaquín Cardoso fue el que calculó todas las obras de Oscar Niemeyer hasta cierto punto, ¿verdad? Porque ya después eh,
tuvo que pasar a mejor barrio. Pero parte de la vasta obra de Niemeyer, tanto en Brasilia como en otras obras individuales, ¿verdad? Inclusive fuera de Brasil, a nivel internacional, las calculó Joaquín Cardoso. Ese es un mapita, más o menos, de la ubicación de la ciudad de Brasilia, que tiene un lago en la parte posterior. La siguiente. Ok, esos son el par de figuras, ¿verdad? Eh, Lucio Costa a la izquierda y Oscar Niemeyer a la derecha. Esa foto, si pueden ver allá al fondo, está el edificio del Congreso, que es un edificio recto, horizontal, y como decir dos tazones, ¿verdad? Uno volcado hacia abajo y otro volcado hacia arriba. ¿Por qué? Porque uno es la Cámara de los Diputados y el otro es la Cámara de los, es como en Estados Unidos, diputados y congresistas, ¿verdad? Entonces, son dos auditorios y Oscar Niemeyer, que nunca fue muy dado a la política porque él se declaraba comunista, decía que los congresistas eran los más tapados, los más cerrados, entonces por eso los ubicó en el auditorio que está volcado, ¿verdad? Okay. De hecho, este personaje tuvo tuvo que irse de Brasil, lo expulsaron de Brasil por sus convicciones políticas, ¿verdad? En aquel tiempo que en Brasil pues era una dictadura, ¿verdad? Y era prohibido pues hablar de esos temas, ¿verdad? La siguiente. Ok. Como había comentado, Lucio Costa se disculpó, ¿verdad? Por su manera de presentar y tal, ¿verdad? Y como mencioné anteriormente, eso fue un concurso, entonces hubo varias personas o grupos que participaron. Esta foto que está aquí, ahí coloqué el link también, fue el que ganó el segundo lugar, un señor que se llama Burush Milman, que obviamente es nombre y apellido, pues son de origen extranjero, pero era un equipo de trabajo, eran varios arquitectos brasileños comandados por este señor que participaron en el concurso y en ese link viene más o menos especificado quiénes son las personas que participaron. ¿Ok? Y para aclarar una cosa, eh, la, ¿cómo podría decirlo? Lo que a mí me sorprendió mucho eh, cuando comencé a leer sobre estas cosas y a estudiar sobre estas cosas es que generalmente a nivel de urbanismo, de concursos de urbanismo o de proyectos de urbanismo, usted tiene que pues reforzarlo o por decirlo así, eh, con con datos, ¿verdad? Hay mucha cuestión de datos, de densidad, de población, etcétera, ¿verdad? Y los otros grupos sí presentaron un montón de datos al respecto de esos temas. Y el único que no presentó absolutamente nada de eso, ni siquiera una tabla de 2x2, ¿verdad? O una regla de 3 fue Lucio Costa. Me parece a mí que lo que impactó mucho fue el concepto, ¿verdad? El concepto y la idea. No, la siguiente. Ok, este fue el tercer lugar y el tercer lugar lo ganó MM Roberto. MM Roberto eh, son dos hermanos en ese momento, Marcelo y Milton. Luego el nombre de la firma cambió a MMM Roberto, Marcelo, Milton y Mauricio Roberto, ¿verdad? Eran tres hermanos
que los tres estudiaron arquitectura. Ellos presentaron este esquema, ¿verdad? Que es todo radial, ¿verdad? Todo radial y eran varios núcleos, ¿verdad? Varios núcleos radiales que se iban configurando en el mismo terreno o en la misma zona donde se iba a ubicar la capital. ¿Okay? Ahí está el link también donde viene mucho más información al respecto de cada proyecto, igual en el anterior. Siguiente. Tatiana, ¿usted me puede decir la hora, por favor, si está amable? Claro, son las 8:06. ¿Perdón? 8:06. Ah, ok. Ok. No, ya vamos a terminar. Sí, Ok. vamos por la Ajá. diapositiva, ya le voy a confirmar. Por la 20. De la foto de Oscar, sí. Ok. Sí, señor. Bueno, el nombre de este señor, ¿verdad? Es Oscar Ribeiro de Almeida y Meyer Suárez Filio. O sea, ustedes pueden decir, qué barbaridad, qué nombre más largo, ¿verdad? Lo que pasa es que se acostumbra en ese país a usar primeramente los dos apellidos de la mamá y después los dos apellidos del papá. Y le agregan el filio, ¿verdad? O sea, hijo, como si fuera Neymar Junior, ¿verdad? Neymar ya es el Neymar Junior, ¿verdad? O sea, el hijo. Entonces acostumbran a hacerlo así. Y él mismo dice que una vez le preguntaron que por qué Niemeyer. Y dice, y es que a la gente le gustaba el apellido de, el apellido de un ancestro de él que era el papá de la mamá, creo, que era de origen alemán, ¿verdad? Entonces tenía ese apellido. Entonces dice que la gente de ahí, no sé, la gente como que lo comenzó a tildar a llamarlo así, por el apellido Niemeyer, ¿verdad? Ese señor nació en Río de Janeiro el 15 de diciembre de 1907 y falleció el 5 de diciembre del 2012, ¿verdad? Y fue conocido como Oscar Niemeyer, que fue un arquitecto, bueno, brasileño, ¿verdad? Nació en el barrio de La Ladeira de Río de Janeiro, Brasil, y estudió en la Academia de Bellas Artes, ¿verdad? De allí mismo. Okay. La arquitectura de Niemeyer fue concebida como una escultura lírica expandida en los principios y en las innovaciones de Le Corbusier. De hecho, Le Corbusier influyó mucho en la obra de Niemeyer para convertirse pues en una forma de escultural y libre. Ya al final de la producción de Oscar Niemeyer en proyectos en Israel, en Arabia Saudita, ya eran una cosa así muy, muy, muy escultórica, ¿verdad? Muy, ya formalmente, era como una arquitectura moldeada, ¿verdad? Entonces, como mencioné anteriormente, ¿verdad? Básicamente gracias a las posibilidades constructivas y plásticas del concreto armado. Hay una anécdota muy, muy interesante con Lucio Costa y Lucio Costa, Joaquín Cardoso y Oscar Niemeyer, que cuando Oscar Niemeyer estaba diseñando la Catedral de Brasilia, la Catedral de Brasilia una viga, como decir una viga invertida, es como un anillo, ¿verdad? En la parte inferior y suben 21 columnas, si no estoy mal, creo que son 21 columnas que son parábolas hiperbólicas, ¿no? Que suben y después tienen una malla con vitrales, ¿verdad? Eso es lo que le da una connotación muy bonita internamente. Pero el pero aquí es que Oscar Niemeyer, este señor, quería que cuando las parábolas hiperbólicas en el punto superior, ya cuando llegaban, porque esas, bueno, son curvas, ¿verdad? Ok. Él no quería ninguna viga de amarre en la parte superior. Lo que quería poner era otro, como decir, un vitral de vidrio, ¿verdad?
para que entrara mucho más luz. Y este señor se le posicionó y le dijo, no, mire, usted no puede desafiar las leyes de la física, aquí el que me estoy jodiendo soy yo, ¿verdad? O sea, entonces, en la parte, si ustedes buscan fotos de la Catedral de Brasilia, van a ver que en la parte superior lo que tiene es una viga con una losa, ¿verdad? Y es donde está la crucita, ¿verdad? Pero, o sea, tuvo que ceder y tuvo que posicionarse Joaquín Cardoso porque de por sí solo eso no se iba a sustentar, ¿verdad? Siguiente. Ok, me tomé la libertad de buscar algunas obras principales antes de Brasilia. Y bueno, ahí coloqué el Congreso. La siguiente después del Congreso, Tatiana. Ok, estas son obras muy anteriores a lo de Brasilia. Bueno, ya vimos la Casa del Baile, ¿verdad? Ahí en Pampulha, que es un, como decir, un salón de baile, y una marquesina que es como un gusano ahí, como una forma de un gusano, que la marquesina está al lado, la foto que es la parte de la circulación para llegar ahí. Luego está el edificio Copan en Sao Paulo, el puro centro de la ciudad de Sao Paulo. Luego el Parque Ibirapuera en Sao Paulo, que es un parque así como, por decirlo así, como el de nosotros la Sabana, y como decir el Central Park en New York, ¿verdad? Que es como un pulmón ahí para la ciudad. Y ese proyecto también es anterior digamos, a lo de Brasilia. Y aquí podemos ver ya cómo inclusive se comienza a ver que inclusive a nivel de recorridos, ¿verdad? Eh, se generan, se generan losas o marquesinas también con formas curvas, ¿verdad? Para ligar, digo, para interconectar lo que son las edificaciones, ¿verdad? La siguiente. Ok, coloqué esa foto, que es también igual de lo del Parque Ibirapuera ahí en Sao Paulo, por la fecha. Ven que dice ahí 1900, 1954. Bueno, es, son básicamente como 10 años antes de Brasilia, ¿no? Entonces, este señor ya venía ya buscando lo suyo, ¿verdad? Y venía reforzando bastante lo que era, digamos, por decirlo así, eh, marcando la diferencia dentro de lo que era la arquitectura hasta ese momento, eh, o posterior ya, digamos, a los años 30, 40, ¿verdad? Que era otro tipo de arquitectura, tal vez más ligada a cuestiones, o sea, a cuestiones neocoloniales, ¿verdad? O eclécticas en ese tiempo, ¿verdad? La siguiente. Bueno, esos son algunos croquis ahí de Oscar, ¿verdad? Tenía una gran facilidad para dibujar. Voy a contar una anécdota aquí. Yo estaba como en el segundo año de arquitectura y Oscar Niemeyer fue como decir al Colegio Federado nuestro allá a dar una charla y tenía una facilidad increíble con un caballete y papel de ese tipo, papel periódico nada más, y con un pilot porque no dibujaba lápiz. Tenía una facilidad para dibujar increíble, ¿verdad? Y plasmaba las cosas así, como decimos aquí muy coloquialmente, sin mucho mate, ¿verdad? Con 3 trazos ya podía plasmar su idea, ¿verdad? Entonces, y lo peor de la anécdota es que cuando el señor terminó, yo fui despistado, ¿verdad? Cuando me di cuenta, y todo el mundo se tiró al caballete a arrancar los dibujos, ¿verdad?
y se acabaron. Cuando yo me percaté ya no había ninguno más. Si ven la foto aquí, la última foto al lado izquierdo, derecho, perdón, ese bosquejillo ahí es de la Catedral de Brasilia. Ven dónde está la cruz, que hay una línea horizontal. Él no quería absolutamente nada ahí, solo algo que filtrara la luz y que protegiera de la lluvia, ¿verdad? Pero ahí se forma un círculo con una viga y con una luz. Entonces, damas y caballeros, espero que no se me hayan aburrido mucho. Yo creo que en la parte 2, eso va a ser el otro año, si Tatiana me lo permite. Ya se verán otras cosas más a fondo sobre cuestiones de la región Carioca, la región Sao Paulo y así sucesivamente, pero ya digamos, con sus representantes y sus obras, ¿verdad? O sea, en sí, ya no tanto, digamos, un poquito de historia. Siempre es bueno traer a colación la parte histórica, ¿verdad? Como por lo menos a mí me gusta hacerlo y así me lo enseñaron, ¿verdad? Tal vez no ahondar mucho, pero sí como dar una pincelada para poder ubicarse uno en el contexto, ¿verdad? Y qué fue lo que pasó, porque las cosas pasan, pero pasan en su época y pasan por algo, ¿verdad? O sea, entonces, en el caso específico de esto de la arquitectura, que es lo que nos interesa a nosotros, pues por eso quise tocar algunos temas ahí políticos y de clima, y como tal, para poder ubicarnos y el aspecto geográfico para poder ubicarnos más o menos en el contexto. Entonces, eh, por ahora es todo de mi parte. Espero les haya gustado y si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna, algún comentario de mejora, se los agradecería con mucho gusto. Bueno, don Jorge, primero que nada agradecerle, porque el conocimiento que usted tiene sobre este tema es, pues, bueno, la arquitectura brasileña, ya lo vimos también, la arquitectura caribeña es muy amplio y agradecemos sinceramente que usted nos transmita su conocimiento a todos nosotros. Definitivamente, muchísimas gracias. Gracias por dar su granito de arena y de conocimiento a nuestro grupo. No habíamos tenido una charla así y no diga si no es que yo lo dejo, es que en realidad tenemos que guardar espacio. Bendito sea Dios, tenemos agenda llena hasta abril 2024. Esta semana ya se nos llenó toda la agenda de marzo. Entonces nada más es de que vayamos reservando espacios y vamos coordinando esa próxima charla. Don Jorge, más bien muchísimas gracias, por brindarnos su conocimiento. De inmediato paso la grabación, ya sea a primera hora, mañana, ya veo que ya son las 8:18. Y Mm. también ya tenemos la presentación en PDF, entonces la compartimos. Por Ok, favor, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, este es el momento, la pueden Eh, realizar. Buenas noches, Tatiana. Hola, Teodoro. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Excelente, más bien siempre ha tenido la iniciativa, Jorge, de mantenernos al hilo y es importante refrescar un poquito todos estos aspectos, que es una génesis prevista dentro del contexto de poder intervenir, de poder desarrollar todos estos esquemas de estos grandes maestros. Bueno, tenemos la dicha de poder haber estado cerca de un gran hombre como Oscar Niemeyer en una gira que pudimos aprovechar en el Memorial de Sao Paulo, sus obras y todo. Qué bueno. Pero también dentro del contexto que quería preguntarle a mi queridísimo Jorge, sobre el aspecto de Amazonia. En Amazonia tenemos un referente como el gran Severiano Porto. Entonces, correcto. si en la próxima podemos tener un poquito de todo ese desarrollo de la Amazonia que tiene ese aspecto bioclimático Mm. riquísimo de todas esas apropiaciones, Jorge, Correcto, correcto. que me gustaría mucho que en la próxima pudiéramos tal vez, porque es muy interesante, ¿verdad? Esas características que se dan en ese gran contexto de Brasil, que realmente es un abecedario bastante amplio donde podemos adquirir muchas características, sobre todo lo que nos patenta
de que hay una innovación, esa parte ecléctica y todo ese diferente contexto de apropiaciones arquitectónicas Ujú. y urbanísticas, pero siempre el clima ha sido preponderante, ¿verdad? Cuidando exactamente todos los espacios, ¿verdad? Entonces, por ahí venía y felicitarte como siempre y Tatiana también por este espacio y creo que es una excelente iniciativa. Sí, Muchas gracias. ok, gracias a vos. En el tema este de Severiano Porto, obviamente, ¿verdad? Obviamente Severiano Porto eh, es un referente, ¿verdad? Con respecto a la arquitectura, eh, ¿cómo se podríamos decirlo? Bioclimática, ¿verdad? Ya falleció hace, no recuerdo cuánto, ¿verdad? Pero sí, no, como mencioné anteriormente, o sea, todos esos referentes podemos irlos viendo porque es tan vasto, ¿verdad? Esta carajada es tan amplia, ¿verdad? Que ya no se puede tocar en un solo rato, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, vos mencionaste el Memorial de América Latina, increíble, ¿verdad? Bueno, yo tengo el libro oficial porque yo no sé si ustedes sabían, el único grupo, o sea, el único grupo, uno de los grupos, perdón, no fue el único, uno de los grupos que fue invitado por el gobierno brasileño para tocar en el auditorio del La Memorial de América, inauguración, fue la inauguración, ahí estuvimos, sí, sí. fue Marfil, por cierto. Ujú, fue Marfil. Entonces, bueno, eso, eso como es una pincelada, ¿verdad? De, Claro. de hecho, de hecho, por eso es que tengo el libro, porque Tipi, el cantante de Marfil, me lo regaló, porque él es concuño mío, es casado con una hermana de mi esposa. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, eh, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro Gracias, comentario. don Jorge. Teodora, muchísimas gracias por la intervención. Si alguno tiene alguna consulta, algún comentario, si no, dejaríamos hasta acá. Agradecerle de nuevo, don Jorge, por el espacio. Más bien, muchísimas gracias como siempre. Gerardo, Sí, Más sí, bien que alguien se aventure a dar una charla sobre toda la obra de Le Corbusier también. sería Sería muy bueno. exquisito, buenísimo. sería Sí, pues exquisito. sí, sí. Ahí tenemos que buscar quién nos da ese tipo de charlas que son buenísimas, ¿verdad? Jorge, muchísimas gracias. En realidad, estos aspectos teóricos son importantísimos, ¿verdad? Porque a veces nos olvidamos un poquito de la teoría de la arquitectura y dónde vienen ciertas tendencias y Brasil es un gran referente y grandes arquitectos a nivel mundial que han salido de Brasil, entonces importantísimo. Jorge, muchísimas gracias. Más bien, vamos a esperar la segunda parte con grandes ansias y vamos a ver cuándo se da el momento. Los esperamos el jueves, que tenemos una charla de Plaisen, si Dios nos lo permite, y va a ser muy interesante también la charla. Ya nos reunimos con ellos el día de hoy y ya estamos planificando la charla del jueves. Están cordialmente invitados. Bueno, muchísimas Pero, gracias, Jorge, y un abrazo a todos. no, gracias a todos ustedes y espero resolver estos problemas técnicos muy pronto. No te preocupes Ah, que ya le encontramos solución de alguna manera. Más bien, muchísimas gracias a todos por su puntualidad y por la espera. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Vamos a proceder a dejar de grabar.